Un saludo a todos, queridos amigos y hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad de poder encontrarnos en este canal para estudiar el texto bíblico de la lección de escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar este repaso. Señor, gracias porque en su palabra encontramos las cosas que fueron escritas para nuestro entendimiento. Y no solamente ver el desarrollo de la historia y el cumplimiento profético, sino más bien analizar también la veracidad de su palabra y la exactitud de su palabra. A través de toda la Escritura hay una serie de historias, de eventos, de situaciones que usted permitió que ocurrieran para que al ser estudiadas pudiesen darnos una idea de cómo será el final de los tiempos. Nuevamente nos ponemos en sus manos para que sea su Espíritu quien nos instruya y no mente o ideas humanas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, lección número 11. Número 11. Ruth y Esther. Dice la parte introductoria de la lección que Dios nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas luego. Profecías que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Así que Dios nos ayuda a ver esas perspectivas a través de la profecía y cómo éstas se han venido cumpliendo a través del desarrollo de la historia. El texto clave para esta semana es una porción de la historia de la reina Esther, registrada en el libro que lleva su nombre, el capítulo 5 y el versículo 2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Bueno, sinceramente yo hubiese tomado otro trozo de la Escritura, por lo menos el decreto del rey Asuero. No sé por qué eligieron este trozo que no tiene tanta relevancia para lo que estamos viendo. Bueno, a mi ver, ¿verdad? A mi ver. No voy a ahondar mucho en las historias. Usted conoce muy bien la historia de Ruth y conoce muy bien la historia de Esther. Conoce muy bien cómo inició y cómo terminó todo. Noemí perdió a su esposa, perdió a sus hijos, sus dos nueras, pues ella las despidió. Ruth decidió quedarse con ella y ustedes conocen la trama que se armó con Boaz, que voy a tocar algunos aspectos importantes que nos permiten ver cómo esas historias escritas muchos siglos atrás están vinculadas con los tiempos finales. Y en el caso de Esther, ustedes conocen cómo Esther llegó al trono y la trama que se arma entre Amán, Mardoqueo, el decreto de Asuero, que se compara con ese decreto de muerte que saldrá al final de los tiempos, vinculado con
la ley dominical. Voy a enfocarme en esos aspectos. La historia ustedes la conocen bien. De igual manera, la lección no la ha desarrollado a plenitud, ha tomado algunos trozos y es precisamente lo que yo quiero hacer. Quiero retomar las palabras del autor en la introducción, donde él dice que el propósito de las profecías es fortalecer nuestra fe. Ahora, los enemigos de la verdad, que siempre han criticado la predicación de los laicos, el énfasis que se hace en algunos aspectos de la profecía, es lo que ha llevado a hacerle creer a la iglesia de que los laicos somos alarmistas, que los laicos queremos meter miedo a la iglesia y que ese es el propósito principal que se busca al presentar la palabra de Dios. Bueno, yo personalmente, que tengo años de estar predicando sobre las profecías, nunca ha sido esa mi intención. Ahora, que la profecía menciona cosas duras y difíciles para el necio, es una realidad. Y por ser seres humanos, y hablo en la experiencia de mi país, no solamente somos seres humanos, sino que también somos salvadoreños. A veces, si no nos enseñan el cincho, no entendemos. Si Dios solo nos está sobando la espalda y nos soba la espalda y yo te amo y yo te espero, no. Algunos serán muy pocos los que entienden así. Yo creo que la gran mayoría necesitamos que nos enseñen el cuero y que podamos ver lo que viene si es que finalmente no queremos ponernos a cuentas con Dios. Ahora, sin embargo, cuando yo muestro esas partes complicadas donde cualquiera dice, bueno, ¿y que Dios no es amor? Pues no, pues claro, pues y por su amor, por amor a sus escogidos es que Él viene. Por amor a sus escogidos y beneficio de sus escogidos es que viene una persecución, una ley dominical. Pero eso no es todo. Al final de la historia, Dios viene a buscar a su pueblo. Viene a libertar a su pueblo. Y si ustedes notan esas películas épicas, ¿no? Por ejemplo, y disculpen la comparación, pero también el mundo y Satanás ha sido inteligente porque ha utilizado esas historias seculares para apartarnos de la Biblia. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, la serie del Hobbit y una enorme cantidad de películas que empiezan con una lucha entre el bien y el mal y al final vence el bien y hay una liberación de los poderes del mal. Entonces muchos se enfocan a esas películas y no quieren leer la verdadera historia, cómo van a ocurrir las cosas. Entonces, al final habrá una liberación. Y como muchas veces lo he dicho en mi predicación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no espera a un papa, ni espera tampoco a un presidente de Estados Unidos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día espera a Cristo en su segunda venida, pero antes de darnos ese abrazo con el Señor, necesitamos pasar por una situación bastante cruda y seria para demostrar que realmente estamos de parte de Dios. Y ahí voy a meterme un poquito luego en la cuestión de la teología de la última generación en vista de algunos errores que escuché de una predicación de Vladimir Polanco en el año 2023. Una predicación en la que no estoy completamente de acuerdo, pero eso voy a mencionarlo luego. La mensajera de Dios, tomando en cuenta lo que dice el autor en la introducción de que el propósito de la profecía es fortalecer la fe, y así es.
Estoy de acuerdo. Daniel, Apocalipsis con todas sus bestias, la imagen, igual la repetición de estos eventos en Apocalipsis con la bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar, la de Apocalipsis 13 también que sale de la tierra, la gran ramera y toda esa cuestión. Al final de todo eso, el objetivo de Dios no es imprimirte miedo, sino que darte esperanza de que su palabra se va a cumplir y que es necesario que todo eso ocurra para venir a liberarte a ti y a mí. O sea que ese embrollo que trae situaciones que dan miedo, como la persecución, ¿sí? Y la ley dominical, eso no es el todo. Esa es una minúscula parte. Lo más importante es que después de ese trago amargo, Dios dice, hasta aquí voy a traer a mis hijos. Esa es la parte que debe darnos ánimo. Lo mismo que ocurre en un quirófano. A usted van a extirparle un tumor, van a extirparle un quiste. Sí, para que usted goce de salud, usted debe pasar por ese trago amargo. Claro, pero estamos acostumbrados a pensar solo en lo malo. No, usted debe enfocarse y agarrar fuerza en lo que viene. Al extirpar ese tumor, entonces todas las cosas comienzan a ser nuevas. Ahora usted tendrá una nueva oportunidad, usted tendrá que cuidarse. Entonces el seguir con vida, viendo a sus familiares, esa debe ser la motivación. No detenerse en la operación quirúrgica y cobrar miedo y tener miedo a morirse en la sala de operaciones. Ese no es el sentido. Lo mismo pasa en las profecías. No va a quedarse usted en la sala de las partes difíciles de la profecía. No, inspírese en la parte bonita que viene al final. Si usted y yo soportamos lo que viene y nos mantenemos en pie de parte de Dios y vindicamos, don Vladimir Polanco, y vindicamos el honor de Dios. Un honor que ya fue vindicado por Cristo muy correctamente, pero a Satanás no le interesa que Jesús vindique su nombre, porque el mismo diablo sabe que Jesús es Dios y Él es Rey. No, a Jesús le interesa que su pueblo lo vindique, porque es a quien más señala Satanás. Satanás no tiene nada que señalarle a Dios, pero sí a su pueblo, y nos reclama. Ya vamos a llegar a esa parte. La sierva de Dios dice en el libro The Home Missionary, 1 de diciembre de 1894, la Biblia es la revelación de, permítanme, no la tenía cerca. La Biblia es la revelación de la voluntad divina y del propósito de Dios. Quienes siguen sus enseñanzas, oiga usted esta declaración interesante. La Biblia es la revelación de la voluntad divina y del propósito de Dios. Quienes siguen sus enseñanzas, no solamente los que las leen, no solo hay que leer, no. Quienes siguen esas enseñanzas que han leído son hacedores de las palabras de Cristo y por este medio aportan maderos sólidos para la edificación de su carácter. Prestemos atención a las palabras de la inspiración que nos exhortan a ser compasivos, ser corteses. ¡Ay, qué interesante esto! ¿Cuántos leemos la Biblia y no somos compasivos ni corteses? Sí, usted lo sabe bien, aunque vaya a la iglesia todos los sábados a pegarse en el pecho. Sí, aunque usted sea pastor o sea anciano, sí, pero si usted solo administra las cosas santas, pero estas no han transformado su carácter y no lo han vuelto compasivo
y cortés, usted y yo nos vamos a quedar aquí cuando todo esto acontezca como cualquier mundano que nunca quiso saber nada de Dios. ¿Y por qué? Porque eso nos convierte en tibios hipócritas. Por lo menos el que se va a perder ya tomó su decisión. Él no quiere nada con Dios y él está feliz bebiendo del vino de Babilonia. Está feliz, él ya tomó su decisión. Se va a perder por su gusto. Lo que a Dios no le gusta es que estemos indecisos y estemos con Él cuando nos conviene y cuando no necesitamos de Él, agarremos los pechos de la ramera para disfrutar de sus manjares. Eso es lo que a Dios no le gusta. Entonces, la situación suya y mía, a los que nos llamamos cristianos, viene a ser más complicada. Entonces, si esta palabra no ha transformado el corazón y no nos ha vuelto compasivos ni corteses, entonces no estamos haciendo nada en la iglesia. Espero que quede clara esa situación. Bueno, hambre en la casa del pan. Eso significa Belén, la casa del pan. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los panaderos que hacen pan en la panadería se estén muriendo de hambre? Porque hay escasez. De eso se trata esta situación. Y lo que la lección que quiso dejar en nosotros es, o puntualizar en esta semana, es que el mal no es por culpa de Dios. Bueno, Dios es culpable y no él hizo al diablo, pues no, hay un problema. Dios no hizo al diablo. Su egoísmo lo convirtió en diablo. La palabra menciona que él hizo a un ser perfecto, precioso. Él decidió corromperse. Para el mundo, ya lo he dicho muchas veces, se cae un avión hace poco, creo, no sé si fue hoy o ayer, que un avión de la India, que salía de India para Londres, después de haber despegado, fue a caer encima de una casa de estudiantes de medicina. Hasta el momento han encontrado 200 y pico de personas. El avión llevaba 240 personas. Solo hay un sobreviviente hasta el momento. Qué tremenda historia podrá contar. ¿Y quién botó el avión? Bueno, Dios sabe por qué lo botó. Dios botó el avión. Dios botó el avión. Esta palabra, que la sierva de Dios menciona, que es una palabra que nos describe la voluntad y el propósito de Dios. La voluntad de Dios y el propósito de Dios para nosotros. Entonces esta palabra dice de que Dios tiene pensamientos de bien para con el hombre. Sea cristiano o no sea cristiano, la voluntad de Dios es bien para sus criaturas. Es Satanás el que nos hace pensar que cuando se nos muere un familiar, Dios lo mató, Dios lo permitió. Y que si nos das diezmos y ofrendas, ahí te va a caer una maldición, ¿verdad? Y tenemos, aún siendo cristianos, conservamos esa imagen católica en nuestra mente. Si seguís haciendo eso, ahí Dios te va a cortar una mano, te vas a sacar un ojo para que entendás y podás volver a su redil. ¿Qué métodos más macabros esos? Por lo menos yo en el Nuevo Testamento, que describe la venida de Cristo a esta tierra por primera vez, yo en ningún pasaje encuentro que Dios tuvo que volarle la mano a alguien para llamar su atención y hacerlo venir al redil. Yo más bien he leído que Jesús reparó manos secas. Aquí no dice que Cristo le envió un rayo a alguien y le mató a un familiar para que esa persona entendiera de que Dios le está llamando.
Es más, yo leo en esta palabra a un Cristo que se compadeció de aquella viuda que iba a enterrar a su hijo y lo resucitó. Yo leo aquí que Jesús le dio pesar ver a sus amigas llorar por la muerte de su hermano y resucitó a Lázaro. Eso es lo que veo yo. Ya debemos dejar a ese Dios católico. Y ese Dios católico ha surgido también de las religiones antiguas y paganas, en donde tenían que hacer sacrificios a sus dioses para que estos no se enojaran con ellos. Ese no es el carácter del Dios a quien yo alabo. No, pero mire, fulano de tal le dio cáncer. Sí, pero esas son consecuencias de nuestras malas decisiones. Si usted se tira de un peñasco porque ya se quiere despedir de este mundo, porque usted no le haya sentido a la vida, usted está cometiendo un pecado porque solo Dios puede quitar la vida. Pero cuando usted viene para abajo y se arrepiente, pues Dios lo perdona. Pero no van a venir 4 ángeles a cacharlo y lo van a hacer llegar al piso. No, usted debe sufrir las consecuencias de su mala decisión. Entonces, los culpables somos nosotros. Y el diablo el gran responsable. Pero Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. La hambruna que llegó en ese tiempo en que se desarrolla la historia de Ruth con Boaz, el pueblo de Dios estaba pasando por una hambruna. ¿Pero por qué? Bueno, este libro también menciona que el pueblo de Israel fue rebelde con Dios. Agarre usted los tramos en donde Israel se portó fiel a Dios frente a los tramos donde Israel fue infiel con Dios y va a encontrar la descripción de hechos donde Israel fue infiel en mayor cantidad que con su fidelidad. En muchos tramos la fidelidad duraba un poquito. Y eso lo vemos en el éxodo de Israel. Pero sus infidelidades, duraban años. Tenemos la época de los jueces, la época de los reyes. El pueblo de Israel podría atreverme a decir que fue más infiel que fiel. Y es más, en su momento, Dios le llamó ramera. Tremendo eso. Ahora estaban pasando por una hambruna y a pesar de esa situación, a pesar de que Dios permite, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Hay una cita, no recuerdo dónde está, pero la sierva de Dios dice que cuando Dios se da cuenta que yo no quiero nada con él, por lo menos él lo entiende y se retira. Ahí viene el problema. Vienen males y situaciones que antes no tenía como resultado de que Dios se haya apartado de mí, no que Él me envíe eso, no. Lo que pasa es que nada de eso me tocaba porque su presencia en mi vida era la que me protegía. Pero Él, al ver que yo no quiero nada con Él, entonces Él se retira. Él retira su protección porque no quiere molestarme, no quiere impacientarme, no quiere invadirme, ¿sí? Él lo que quiere es una relación de amor, entonces Él muy lindamente se aparta. Y cuando se aparta, hay alguien que viene con todo para hacernos daño. Y ese es Satanás. En el libro Maranata, la sierva de Dios menciona de que Satanás tiene en la mente destruir al hombre, hacer pedazos al hombre, pero si él no puede hacerlo, es porque Dios no se lo permite, porque tiene ángeles poderosos cuidando a la humanidad. Y eso no es amor.
Israel no quería nada con Dios. Dios permitió entonces, primero se retira y permite que ocurran estas cosas. Pero, Dios las experiencias malas las retoma para su gloria. Y por eso yo siempre he dicho también, la desgracia de hoy, la oscuridad de hoy será la gloria de Dios el día de mañana. Y así es como nosotros debemos recapitular y retomar las cosas malas que nos pasan. Dios quiere decirme algo. Dios está llamando mi atención, pero no porque Él me lo envía, no, Él lo ha permitido. Porque de seguro he hecho algo que lo ha alejado a Él de mí. Y entonces quedo yo a voluntad de Satanás y sí comienza a hacerme daño. Entonces, tener una buena administración de las cosas malas que nos pasan significará el hecho de recapacitar y decir, necesito más de Dios. He dejado de orar, he dejado de leer la Biblia, he dejado de hacer obra misionera. Quizás me estoy dedicando más a esto y por eso me estoy volviendo más grosero. Eso significa poder administrar adecuadamente las cosas malas que nos pasan. Así que Dios sí existe y es un Dios de amor. Y pues sí, hay tantos niños con cáncer, pero no porque Dios les ha mandado cáncer, sino porque el hombre ha hecho una serie de situaciones que han aumentado enfermedades. Así que esa hambruna no fue enviada por Dios. Son consecuencias de las malas decisiones de los hombres, pero aún esas malas consecuencias Dios las toma para que sus propósitos se cumplan, si es que los hombres quieren ser parte de esa historia, confiando siempre en Él. Entonces, si Ruth se prepararon las condiciones, las consecuencias de la vida y todo eso, las malas decisiones, permitieron que Ruth pues tomara la decisión de irse con Noemí. Pues sí, pero ¿y si no lo hubiera hecho? Entonces Dios dice, bueno, está pasando esto, así que voy a aprovechar esta situación para que se dé esto y se pueda restaurar esta forma. En otras palabras, Dios no nos abandona del todo. Y entonces Él tomó la hambruna como producto de otras situaciones vinculadas con el pueblo de Dios. Él tomó eso para que, acuérdense que Satanás lo que está buscando es destruir por todos los medios al pueblo de Dios, destruir la venida del Mesías. Así que bueno, ahora Dios viene y dice, no, vamos a aprovechar esta situación mala, vamos a abrir un salvoconducto para que se le dé continuidad a la venida de mi hijo. Viene la hambruna, Ruth decide irse con Noemí y luego conoce a Boaz. Sí, pero si Ruth no hubiera decidido irse con Noemí, si Ruth no hubiese decidido ir a trabajar el campo de Boaz. Entonces, Dios siempre va buscando los medios, ¿sí? Qué bonito es cuando se tiene una actitud de obediencia, ¿no? Hacia Dios. Y entonces, ahí Dios puso las condiciones. Ustedes conocen la trama de esta historia. Y al final, ¿qué pasó? De Ruth y Boaz, si no me equivoco, viene Obed, y luego de Obed viene Isaí, y de Isaí viene el rey David, y ahí por ahí se fue el linaje de Cristo. Dios tratando de reconstruir la vajilla que nosotros quebramos a su favor para que al final nosotros seamos salvos. Esto es lo que quiere resaltar la historia de Ruth.
Ahora, el autor dice que los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que vos es un tipo de Cristo. Cristo no solo actuando como nuestro creador, sino también ese Cristo que eligió vivir entre nosotros. Por eso se le llama el Hijo del Hombre. Es lo que nos mostraba la lección en el día lunes. Ahora ya en el martes aparece ese voz redentor. ¿Y qué situaciones podemos tomar de esta historia y vincularlas con lo que nos espera como pueblo de Dios y la segunda venida de Cristo? Dice entonces el autor el día martes que Boaz se enamora profundamente de Ruth. ¿Qué te parece si quitamos el nombre de Ruth y escribimos el tuyo? Y quitamos el nombre de Boaz y ponemos el nombre de Cristo. Cristo se enamoró de ti y deseó casarse contigo. Se oye bonito, ¿no? Boaz se enamoró profundamente de Ruth y desea casarse con ella. Pero existe un obstáculo importante para ello. Hay un pariente más cercano que también tiene derecho a ella y a la tierra. Hay alguien que no solo está interesado por ti, además de Cristo, y ese es Satanás. Y en la lección nos pone los ejemplos de Satanás cuando se presentó ante Jehová y Jehová le dice, ¿dónde venís? De rodear la tierra y andar por ella. Y luego viene la trama de Job. Interesante eso. Luego se nos pone de ejemplo también la resucitación de Moisés por parte de Cristo. Y cómo Satanás está ahí reclamando, no, Moisés es mío porque este cometió un pecado, este se equivocó, este quiso ponerse él adelante de ti antes que hacer tu voluntad. Sí, le dijo Cristo, pero él es mío porque él se arrepintió. Así que hay alguien más cercano, hay alguien que por culpa de él pecamos. Pero al final vemos de que Cristo siempre gana. Si consideramos a vos como un tipo de Cristo, esta situación puede revelar una cuestión que está en juego en el gran conflicto. Cristo nos ama, pero hay un pariente más cercano que también reclama derechos sobre nosotros, y ese es Satanás. Ahora quiero leerte este trozo lindísimo de Signs of the Times del 22 de octubre de 1896. Mira qué lindo esto. Un motivo de la debilidad espiritual de hoy es la baja estimación que los creyentes en Cristo tienden constantemente a formarse de sí mismos. Cristo pagó un precio infinito por nosotros y desea que su herencia escogida se valore a sí misma de acuerdo con el precio que Él pagó por ella. No defraudéis a Jesús estimándoos en poco. También el apóstol Pablo recomienda que no tengamos demasiada estima de lo que realmente somos. Pero ella dice que no debemos defraudar a Cristo estimándonos poco. Aprovechad las oportunidades y los privilegios que aumentarán vuestro valor ante Dios, porque aceptando los tesoros de su gracia, os haréis preciosos y agradables a sus ojos. La piedad práctica correrá por vuestras vidas como hilos de oro, y cuando Dios contemple vuestra consagración a Él, dirá, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, citando Isaías 13:12. Todo el cielo, oiga usted esto, hay un predicador que a mi juicio en los tiempos allá por los
80s, finales de los 80, inicios de los 90, tuvo una campaña preciosísima. De esa campaña salió una iglesia. Pero este predicador ha cambiado mucho su forma de pensar. Me refiero al pastor Raúl Valdemar Benítez. Escuché una de sus predicaciones donde él decía de que nadie ha guardado los mandamientos ni los guardará. No sé por qué dijo eso. Tengo grabada su predicación. Fue en una de nuestras iglesias. La iglesia central de San Salvador, por cierto. Tengo su sermón. Cuando yo lo escuché dije, ¿por qué dijo eso? Nadie ha guardado los mandamientos ni los guardará. Y pensé en eso esta semana cuando leí esto. Todo el cielo se regocija por el alma humana débil y defectuosa que se entrega a Jesús y en su fuerza vive una vida de pureza. Y vivir en pureza es vivir sin pecado. Es vivir a la luz de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿se pueden guardar los mandamientos o no se pueden guardar? Don Vladimir Polanco, los 144,000 o esa última generación que tendrá el privilegio de ver a Cristo, ¿estará con pecados todavía o estará sin pecados? Cuando acá la sierva de Dios habla de vivir una vida de pureza. En su sermón del año 2023, él dice que, y lo asegura totalmente, de que Waggoner fue maestro de Anderson. El pastor Anderson fue el que se inventó el término teoría de la última generación. Bueno, no sé, quisiera ver las pruebas de eso. Y él menciona, lee unos trozos de Anderson, de uno de sus libros, y él dice, no menciona ninguna cita de la sierva de Dios. ¿De dónde sacó ese término? Y yo me pregunto, bueno, pero ¿y don Rubén Bullón? Cuando dice de que en esta tierra no vamos a vencer al pecado, tampoco menciona una cita de Elena de White. ¿Cómo está eso? Hoy en día lo que he descubierto es que la teología moderna está haciendo ver mal a nuestros pioneros. Nos quieren hacer creer que nuestros pioneros estaban equivocados porque ellos nunca se fueron a meter a un seminario corrupto de teología. Hermano, qué fuerte lo que está diciendo. ¿Por qué dice seminario corrupto de teología? La sierva de Dios también menciona de que Dios no permitió que Juan el Bautista fuese educado bajo la filosofía de los hombres. ¿Para qué? Para no hablar tonterías. Allá lo crió en el campo, en la vida silvestre. Discúlpenme, señores que administran y que decidieron estudiar teología, no sé por qué razones, discúlpenme, pueden tener muchos títulos, pero los pioneros estuvieron más cuerdos que ustedes. Yo lo que he podido ver por evolución es que la evolución no crea mejores cosas, crea peores cosas. Lo digo como profesional en el área de ciencias. La evolución me presenta a un hombre tonto que se convierte en inteligente. Eso no lo estamos viendo hoy en día. No vivimos ahora en la época de la iluminación, donde hay conocimiento por todos lados. No grandes hombres de ciencia y de intelecto dirigen los países del mundo. Y ha aumentado la prostitución, han aumentado las enfermedades, ha aumentado el hambre, hay niños muriendo por diversas enfermedades. ¿Que no es por evolución que viene el asunto? En cambio, la Biblia pinta a un hombre inteligente que por el pecado se ha venido degradando.
Esa historia es más compatible con la Biblia. Hoy en día la teología moderna quiere darnos a conocer de que nuestros pioneros se equivocaron en algunas cosas. Y entonces, cuando usted viene y les presenta una cita de la sierva de Dios, se han inventado una nueva cancioncita. Está fuera de contexto. Señores, quiero decirles una cosa en la que he estado meditando toda esta semana. Yo no necesito ser pastor para conocer el contexto de un texto literario. No necesito. Un erudito en letras lo puede hacer. Un erudito en filosofía lo puede hacer. Yo puedo decirle a alguien, y de paso que lo he hecho, mire, léame este trozo y dígame cuál es el contexto en que se está partiendo esto. Y me ha sacado los resultados correctos. Digo esto porque a mí nadie me va a venir a decir, mira hermano, usted está sacando de contexto la cita. ¿Cómo es eso? Me están diciendo tonto. Sí, no soy un pastor, pero soy un profesional. Y sé lo que significa un texto y un contexto. Y sé muy bien, ¿sí?, cuándo sacar de contexto algo y a tomarlo a mi conveniencia y cuándo no. A quienes yo veo que sacan de contexto las cosas para poner en ridículo a nuestros pioneros son aquellos que dicen ser PhD en teología. Si quieren defraternizarme, háganlo, no me interesa, jamás le he tenido miedo a eso, pero la verdad se tiene que decir como debe ser. Esa gente que se reunió, que oró, que ayudó, no se pudo haber equivocado. Claro, la verdad fue apareciendo, pero la verdad que necesitamos conocer, ellos la descubrieron. No hay nuevas luces. Es que ellos esto lo entendieron mal y se equivocaron en esto. Hoy tenemos correcto esto. Discúlpenme, señores, pero acá ella dice que todo el cielo se regocija por el alma humana débil y defectuosa que se entrega a Jesús y en su fuerza, en la fuerza de Jesús, vive una vida de pureza. Don Vladimir Polanco, esa última generación va a vindicar el carácter de Dios que ya ha sido vindicado por Cristo. Ya Cristo se encargó de vindicar a su Padre. Ahora Él quiere demostrarle a Satanás que el pueblo que Él vino a redimir también tiene el carácter de Cristo y ellos también van a reivindicar el carácter de su Salvador. Ahora, ¿se pueden guardar los mandamientos o no? Llevar un estilo de vida pura es vivir sin pecado, sin luz, a la luz de los mandamientos de Dios. En ese sermón el pastor Valdemar Benítez mencionaba de que, pero es que no diga nombres, hermano. ¿Por qué no? Hay que decir lo que está bien, pero también hay que puntualizar lo que está mal, hay que tener cuidado. Si guardáramos los mandamientos, no necesitaríamos de Jesús. Vaya, ¿cómo está eso? Y tampoco mencionó ninguna cita de la sierva de Dios. Ahora en ese sermón del 2023 se está juzgando a Anderson que no utilizó ninguna cita de la sierva de Dios. ¿Ven ustedes el contraste? Yo lo que puedo ver es que nos están escondiendo algo que no nos quieren decir, pero que muchos ya sabemos. Esa es la realidad. Al final, así como vos redimió a Ruth, Cristo redimirá a todos aquellos que le digan a Satanás, nosotros estamos vindicando el nombre de nuestro Salvador y Redentor con la fuerza que Él nos ha dado.
No viven sin pecado por sus propios esfuerzos, no. Primera de Juan dice de que el que es nacido de Dios no peca. ¿Y por qué no peca? Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Y quién es la simiente de Dios? Es Cristo. La última generación no pecará porque Cristo estará con ellos, porque ellos decidieron estar con él. El hombre no tiene poder para vencer solo. Si se toma de Cristo, puede vencer el pecado. Aquel que es poderoso para manteneros sin caída, dice la Biblia. Judas 24. Cristo tiene el poder para mantenerte sin pecado. Lo que pasa que hoy en día se enseña que nunca vamos a dejar de pecar porque son ellos los que no quieren dejar de pecar. No quieren dejar el pecado que están cometiendo. Y así se lo quieren enseñar a la iglesia. Y bueno, ya vimos algunos bailecitos allí en internet. Qué triste lo que está viviendo mi iglesia. Y repito, yo no quiero una iglesia conforme a mi criterio. No. Yo quiero una iglesia que vuelva al carácter de nuestros pioneros. A esos que los indoctos, que se creen doctos, están encontrando errores en ellos. Cuando ellos fueron los que pusieron los cimientos de este gran movimiento. Lamentablemente nos quieren decir que ellos se equivocaron y los que ahora están son los iluminados. Qué triste, qué tremendo. Y es cuando hoy en día vemos que nuestra iglesia está agarrando para otro lado y ha perdido el rastro que dejaron nuestros pioneros. Así se maneja esto. Una historia que se repite en el relato de Amán y Satán. Ya entramos a la historia de la reina Esther. Dice el autor que al analizar el Apocalipsis vemos ansia de poder y adoración por parte de Satanás, así como Amán se molestó con Mardoqueo porque éste no se humillaba ante él y no se postraba delante de él. Lo mismo pedirá el papado, no solo Satanás, querido autor, hay que decirlo con nombre y apellido. Satanás ya sabemos que quiere adoración, sí, pero él lo va a hacer con un intermediario, con el Papa Romano, quien buscará adoración, pero a la fuerza. ¿Notan el paralelismo? Amán estaba molesto con Mardoqueo porque Mardoqueo no se humillaba ni se postraba delante de él. Satanás se enfurece y se molesta si tú no le rindes pleitesía. Jesús no. Jesús se pone triste. ¿Notas qué contradictorio es esto? Allá las civilizaciones antiguas le sacrificaban vidas a los dioses para que no los castigaran. Y hoy muchos de nosotros pensamos lo mismo. Llevamos diezmos y ofrendas para que Dios no nos castigue. Hacemos esto en la iglesia para que Dios nos castigue. El mismo Dios de los antiguos y el mismo Dios de los católicos. Amán quería humildad y postración, así como Satanás la busca. Cristo no. Amán lo buscó forzado, Satanás lo busca forzado, el papado lo buscará forzado a través de una ley dominical. Cristo no usa la fuerza. Esta palabra que muestra la voluntad de Dios y el propósito de Dios dice que Él toca a la puerta del corazón. Él llama. Si tú abres, Él entrará. Si no abres, no entrará. Ni forzará la puerta, ni quebrará el picaporte. Tú debes tomar esa decisión. Esa no es la fuerza. Quien fuerza es Satanás y su sistema corrupto de adoración.
Maravilloso esto. Amán se da cuenta de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que aquel consideraba su derecho, porque no se arrodillaba ni se humillaba ante él. El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas, oiga usted esto. Mi estimado pastor Benítez, ¿se pueden guardar los mandamientos o no? En aquella ocasión usted expresó que no. Pero el autor de la lección piensa diferente a usted, no solo Elena de Huay. El autor de la lección dice el día miércoles, el diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refuta su pretensión de supremacía total. Le pregunto, ¿se pueden guardar los mandamientos o no? El autor de la lección dice que sí. Yo sostengo, y lo repito hoy, antes de enfrentar al papado con su último ataque a la verdad y contra este pueblo amado, con esa ley dominical, antes de enfrentar eso, lamentablemente tenemos que enfrentarnos contra nosotros mismos. Discúlpenme, queridos hermanos, pero no me puedo callar cuando oigo mentiras de labios de nuestros pastores. No puedo quedarme callado ni me quedaré callado cuando escucho boberías que contradicen nuestras raíces. No puedo. Discúlpenme, no puedo. Y si me separaran de esta iglesia, si me desfraternizaran de esta iglesia, yo buscaré los medios para seguir diciendo lo que está mal. Punto. Entonces, antes de enfrentar al papado, lamentablemente tenemos que enfrentarnos entre nosotros. Y son raíces del papado, porque yo no dudo que esa pugna que se ha... tiene rato de estar dando guerra. Esa pugna entre lo que escribieron, hicieron y dijeron nuestros pioneros con lo que la teología moderna dice hoy, yo no dudo que detrás de esa pugna están los jesuitas. No lo dudo. No lo dudo. Y alguno dirá, ya va con esa historia. No. Hay muchos que piensan lo mismo y no son adventistas ni evangélicos siquiera. Hay muchos periodistas que han escrito conforme al tema y todos hablan lo mismo. Repito, lamentablemente, antes de enfrentar al papado, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Triste, pero ya no pensamos igual. Ya no. Y ya no sentimos igual tampoco. Triste, pero cierto. Así como apareció ese edicto del rey Asuero de que tenían que ser eliminados todos los judíos, se repetirá con la ley dominical. Ahora, no todo fue bonito en la vida de Esther. Esther ya se había acomodado a las riquezas del reino, a las joyas del reino, al estilo de vida del reino. Ya se había acomodado.
su tío Mardoqueo tuvo que ir a visitarla. Y ustedes saben la reprensión que le hizo. Se lo voy a traducir. Bueno, no pensés que porque sos reina, todo va a terminar con vos. Dios puede buscarse otra persona para que se cumpla su palabra. Ahora, pensá, hija, ¿por qué sos reina? Para tener riquezas, para andar en buenos carros, para tener propiedades, para andar buena ropa, para sustraer buenas ganancias. Viene un cataclismo. Hay una ley en contra de tu pueblo. ¿No será que Dios ha permitido que seas reina para esta hora? ¿Para que intercedas por tu pueblo? Y te hablo a ti, querido dirigente, querido anciano, querido pastor, querido laico, querido hermano feligrés de la iglesia. Y si para esta hora el Señor te ha llamado, hermano, me dijo una hermana hace mucho tiempo, mire, yo cuando andaba en el mundo era bien puntual, me dijo. Iba a una reunión, hacía esto, yo estaba a la hora, pero desde que me bauticé, me dijo, me he hecho haragana. Como aquí me dijo, los hermanos llegan tarde a la iglesia. Yo le dije esto, hermana, ¿y no será que para esta hora el Señor la llamó? Para que usted le enseñe a este montón de sinvergüenzas a llegar temprano. Para que les dé vergüenza ver que usted se acaba de bautizar y está temprano, y ellos que tienen años y que ya perdieron su primer amor llegan tarde a la iglesia. Nunca lo había pensado, me dijo. De ahí viene esa frase. El mundo evangélico hasta tiene una canción de esta frase. Para esta hora. Yo digo de que los que se están bautizando hoy en estos tiempos, se están bautizando en un tiempo tremendo donde cualquiera se desmoraliza. Y dice, hey, pero esto no es lo que me enseñaron en la campaña. Aquí se practica otra cosa, aquí se ve otra cosa. ¿No será que para esta hora el Señor te ha llamado? Para que seas reparador de portillos. Piénsalo. Piénsalo. La historia de Ruth y Esther son dos historias preciosas que revelan asuntos que volverán a ocurrir. Y como decía don Jorge Santayana, quien ignora la historia está condenado a repetirla nuevamente. Querido amigo, querida hermana, querido pastor, querido administrador, ¿no será que para esta hora el Señor te ha llamado? Para que defiendas a este pueblo, para que levantes la verdad, esa verdad que los mismos pioneros levantaron en nombre del Señor. Somos la consecución de un pueblo que nació allá en el Edén. ¿No será que para esta hora el Señor nos ha llamado? Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.